Guillermo. Vamos a continuar entonces con el siguiente panel, financiamiento e insolvencia, Distress M&A, novedades y desafíos, a cargo de Laura Grisales, Mario Márquez, Alberto Mañotas y Reinaldo Espinosa. Le damos una especial bienvenida a nuestros panelistas que se vayan ubicando mientras les compartimos sus respectivos perfiles. Laura Grisales tiene más de 10 años de experiencia, es miembro de los equipos de Derecho Corporativo, M&A e Insolvencia de la firma de abogados Filippi Prieto Carriososa, Ferrero Du y Uría en Bogotá. Su ejercicio profesional se centra en asesorar clientes nacionales e internacionales en fusiones y adquisiciones de empresas, compra y venta de activos y reorganizaciones y liquidaciones empresariales, tanto judiciales como extrajudiciales. Es abogada de la Universidad del Rosario, especialista en Administración Financiera de la Universidad de los Andes y cuenta con una maestría en Derecho de Northwestern University en Chicago. Mario Márquez es ingeniero industrial con estudios de maestría en finanzas. Ha estado en cargos directivos en empresas del sector financiero, sector real, comunicaciones y consultoría. Fue el gerente de factura electrónica en la DIAN durante la masificación de la factura electrónica en Colombia, dejando en marcha el Radian. Recientemente, como emprendedor, está de cofundador y COO de Platform. Alberto Mañotas tiene más de 13 años de experiencia en finanzas corporativas y en el mercado financiero. Es parte del equipo de Inicia Andino, desarrollando las inversiones y gestión de activos de los fondos de Inicia en Colombia y la región. Adicionalmente, Alberto es miembro del Comité de Estrategia e Inversiones del Fondo de Materiales de Construcción de la firma Inicia. Ha ocupado varias posiciones en Inicia y sus gestoras, principalmente involucrado en la originación y ejecución de fusiones y adquisiciones. Trabajó más de 8 años en JP Morgan, desempeñando varios roles en la banca corporativa y de inversión en América Latina. Y nuestro moderador, Reinaldo Espinosa, tiene una gran experiencia de la industria financiera. Durante los 26 años de su carrera ha ocupado múltiples puestos de liderazgo en los 4 países de la Alianza del Pacífico y Canadá. Su experiencia en la reestructuración incluye participación directa en más de 200 casos, incluidas empresas como La Polar en Chile, Electricaribe en Colombia, Comercial Mexicana y varias empresas de SITP en Colombia. Es el actual presidente de Concordia Investments, un banco de inversión boutique que busca soluciones para clientes corporativos que están experimentando alguna fase de falta de liquidez. Así que bienvenidos y gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias por la presentación. Yo quería partir recordando a uno de mis jefes, ¿no? Tuve muchos jefes, tuve 25 años con Scotiabank, que me tocaron gente muy interesante, otros no tanto, pero este era uno de los interesantes. Entonces era un canadiense y me decía: Reinaldo, la deuda es como una droga. ¿Y por qué es como una droga? Le decía yo, ¿qué tiene de parecido? En pocas dosis te anima, pero en grandes dosis te mata. Y tiene razón, ¿no? El dinero al final del día es un bien fungible, ¿no? Lo podemos ocupar en muchas cosas, podemos adquirir multitudes de bienes y servicios, y la deuda, desde nuestro punto de vista, es por esencia canjeable. Y el hecho que sea canjeable es el concepto que inicia básicamente el Distress M&A. El Distress M&A tiene que ver con la canjeabilidad de la deuda, principalmente, ¿no? Entonces, el Distress M&A nace básicamente, digamos, como el conjunto de actividades tanto de banca de inversión como legales, que permiten, bajo ciertas premisas de valoración de deuda y de cartera y de compañía y de valor de empresa, acceder al equity o a la propiedad de la compañía. Yo creo que eso es como un poquito revolucionario todavía aquí en Colombia, como que se conoce muy poco. Yo creo que tenemos aquí un grupo realmente excelente, de primera, como para poder conversar de qué se trata de esto del Distress M&A. Tenemos a
a uno de los mejores profesionales desde mi punto de vista, yo creo que no solamente desde mi punto de vista en temas de Distress M&A, desde el punto de vista del inversionista, del fondo, que es don Alberto Manotas, que está aquí a mi izquierda. Él es presidente de Inicia Colombia. Inicia es la administradora de fondos de inversión del grupo Vicini de República Dominicana. Háganse la idea, yo no sé, el grupo Luxic de Chile, una cosa por el estilo. Un grupo muy grande en Centroamérica en general. Y a Laura Grisales, quien es nuestra abogada favorita para temas de M&A, y ella es experta en temas de M&A e insolvencia en Filippi, Pietro Carrizosa, ¿qué más? Ferrero, bueno, Uria, no sé qué más. Y nuestro segundo tema es una de las mayores pesadillas horripilantes de un proceso de insolvencia. Tiene que ver con realmente el problema más grande que toman las empresas que deciden meterse en un proceso de insolvencia, que es básicamente la consecución de nuevo financiamiento. Creo que lo dijo Mauricio y Guillermo, digamos, en el foro pasado. Afortunadamente, hace ya unos años, ha entrado el factoring en Colombia. El factoring permite que vía el descuento de facturas se cambie básicamente el perfil de riesgo del pagador, ¿cierto? Entonces yo descuento una factura, pero esa factura es de, no sé, de éxito, ¿cierto? El cedente, digamos, no tiene una calidad crediticia muy buena, pero éxito es muy bueno, ¿no? Entonces tomo el riesgo de éxito, digamos, para efecto de poder financiar a la compañía e entregarle un poco de plata. Y me preocupé de invitar al señor que más sabe de esto en Colombia, el señor Mario Márquez, ¿cierto? Él es fundador de Plataform, una compañía de factoring en Colombia, con quien hacemos muchas cosas también. Y Mario, ¿cierto?, fue de los precursores de esto con la DIAN. Entonces sabe los intríngulis, ¿cierto?, el gritty-nitty, ¿no?, del tema de factoring en Colombia. Así que bienvenido Mario, bienvenido Alberto, bienvenida Laura. Bueno, como terminamos esta primera fase con Mario, vamos a seguir con Mario, ¿no? Bueno, para que no nos confundamos, ¿no? Entonces, Mario, a ver, cuéntanos un poco cómo funciona el factoring y cómo ayuda a empresas en procesos concursales. Bueno, muchas gracias, buenos días, buenas tardes, gracias por la introducción también. El factoring en Colombia está pasando por un momento muy especial. Tal vez Chile puede ser nuestra inspiración, tú lo sabes. La gente dice que nuestro modelo de factoring electrónico hoy en día es el modelo chileno, pero realmente no lo es el modelo colombiano. Porque tuvimos que adaptar la factura electrónica a lo que el Código de Comercio dictaba en Colombia y eso no cambió. Simplemente las normas que había de Código de Comercio se convirtieron en electrónicas, pero sigue pasando exactamente lo mismo. ¿Y por qué está pasando un momento muy especial? Porque hoy la DIAN está recibiendo todas las facturas de B2B, que son más de 6 millones de transacciones diarias, que el 60% son a crédito, y se creó el RADIAN, que es el registro de la factura electrónica como título valor, en donde garantizamos para el pagador y para el fondeador del que compra las facturas, que hay un solo dueño de la factura y elimina casi por completo el riesgo operativo que en el papel existía. Los inescrupulosos antes en la factura de papel, si ustedes se acuerdan, los más viejitos son 5 copias, la vendían 5 veces y después el fondeador que iba a pagar la factura, el pagador, venían 5 fondeadores a cobrarle al mismo pagador y pues eso generaba una inestabilidad operativa. Hoy en día las empresas deudoras o pagadoras están obligadas a ir al RADIAN antes de pagar porque ahí es donde saben a quién le tienen que pagar. Es un proceso que todavía está corriendo, es un proceso duro. Sobre todo las empresas grandes están teniendo que aprender todos esos temas tecnológicos de cómo convertir a la factura, que es una factura tributaria, en título valor, cómo enviar los eventos de acuse, recepción del bien, las aceptaciones, pero es algo que ya está pasando y tan ya está pasando que para que podamos tener una idea del tamaño y lo que significa esto para el país, digamos en Chile
el PIB de Chile y el PIB de Colombia son bastante parecidos en tamaño. La única diferencia es que allá son 18 millones, nosotros somos 50, entonces son 3 veces más ricos que nosotros. Pero el porcentaje de operaciones de factoring frente al PIB en Chile hoy es el 16%. Aquí es el 4%, está llegando al 4%. Pero Chile era el 3% en el 2015 y al 2023 llegó a ser el 16%. Ese crecimiento de 4 o 5 veces es porque cumplió 2 requisitos, porque tiene una factura electrónica y porque tienen un registro. Y Colombia cumplió en el 2022 esos 2 requisitos y pasamos del 3 al 4, hay un momento de bache económico, pero la idea es que Colombia se multiplique también por 4 o 5 veces en una economía el doble en número de transacciones que la chilena. Y a tu pregunta de cómo ayuda el factoring en procesos de insolvencia de las compañías, ya para cerrar, si después podemos profundizar, esto tiene una historia difícil y una historia bonita. La historia difícil es que como lo contaron nuestros antecesores, hay un periodo de silencio de estados financieros y mientras la empresa decide entrar en un proceso concursal. Si una empresa está, digamos, en mayo, y en mayo, de enero a mayo, la compañía le pasó algo que a las compañías les puede pasar algo en 3 meses. Fenómeno del niño, las vacas dejan de dar leche y dejan de vender, eso pasa en 3 meses. O no renové unos contratos porque llegó la ley de garantías, entré también en problemas. Y nosotros, los que hacemos operaciones de crédito, yo estaba en el lado financiero, estaba en el lado de crédito también, hacemos un análisis con información de diciembre del año pasado. Y las compañías, aquí hablando ya de carácter de compañías, unas tienen un carácter diferente a otras contratan una empresa jurídica que los asesora y les da los mejores consejos, pero normalmente el empresario, con tal de salvar su compañía, toma una deuda ya cuando sabe que la cosa va para 11-16 o para un acuerdo privado, porque los proveedores no le están entregando la mercancía, y toma una deuda, toma un factoring, endeuda a la compañía y a los 2 meses entra en un proceso de insolvencia y todas las facturas y todo el crédito queda metido dentro de la masa. Esa es la historia triste y es historia real, estoy contando cosas que a nosotros personalmente nos pasaron el año pasado, pero aprendimos de la situación y gracias a la factura electrónica, hoy en día nosotros ya sabemos en tiempo real el PIG de la compañía, porque sabemos cuánto está vendiendo, cuáles son las ventas de factura, cuánto está comprando, ya hay nómina, ya hay documento soporte y podemos saber si la compañía entró el fenómeno del niño está dejando vender. En mayo ya podemos tomar una decisión de tomar un crédito o no. Eso es algo que en Chile, tú sabes que eso está súper evolucionado. Aquí toman decisiones en tiempo real con información de la factura electrónica. Aquí todavía estamos en el mundo del estado financiero y déjeme ver cómo le fue el año pasado y eso es muy complicado para tomar las decisiones. Y la buena noticia es que una compañía que entra en 11-16, pues el factoring sí le da la mano para darle capital de trabajo, porque independiente que la compañía esté mal, si su pagador es el Éxito, Nutresa o Alpina, nosotros estamos dispuestos a financiarlo porque el riesgo está trasladado y mucho más ahora que estas compañías están enviando los eventos de título valor, lo que nos da la garantía que si Alpina no nos paga, que normalmente va a pagar, Alpina por dar un ejemplo, pues tenemos un título valor y a quien cobrarle el riesgo se traslada por completo el pagador. Buenísimo, sí, no, súper completa tu respuesta y aquí respondiste 2 o 3 preguntas, ya, bueno, vamos a hacerlo más corto. Oye, Laura, bueno, el famoso DIP, Debt in Possession, que es básicamente lo que los americanos llaman al financiamiento de empresas en Chapter 11 o empresas en insolvencia. Entonces, cuéntanos, Laura, un poco, porque eso no es muy común en Colombia todavía, no se ve mucho tampoco, digamos. ¿Cómo funciona en Colombia la alternativa del financiamiento en concurso para empresas? Gracias, Reinaldo, gracias, Beatriz, por la invitación. Me gustaría decir que funciona, pero realmente es que, a diferencia de como lo mencionabas, el mecanismo existente de Deep Financing en Estados Unidos, que es de donde viene, en Colombia no es tan así. En Colombia realmente hay un par de normas que buscan incentivar o estimular
la obtención de financiamiento por parte de los deudores en concurso, pero no es un marco articulado que lo promueva. Tenemos una norma en la ley de insolvencia, la ley 1116 general viejita, que dice algo así como que cuando al deudor, un acreedor existente, es decir, uno de los acreedores que esté dentro de la insolvencia, le otorgue recursos frescos, eso va a permitir que mejore su clase, lo va a poner peso a peso en la primera clase, es decir, a compartir la clase con la DIAN, los impuestos, y con los laborales. Es decir, un acreedor existente tiene una deuda de 10 millones de pesos, entrega otros 10 millones de pesos, sus 10 millones de pesos en la reorganización suben a primera clase. Pero esto para los acreedores existentes, es decir, no parece ser o no es un beneficio para nuevos financiadores que no estén ahí. Esa la norma viejita. Y como lo mencionaban Guillermo y Mauricio en el panel anterior, ayer el Congreso aprobó como normas permanentes los decretos de COVID. Y dentro de esos decretos, el decreto 560 prevé también un estímulo al financiamiento. Esa norma lo que dice es, oiga, señor deudor, usted puede pedir financiamiento sin que yo le autorice. Eso ya era así, ya sabíamos que no se necesitaba autorización de la superintendencia, pero entonces le dice, si usted no logra obtener financiamiento en esas condiciones normales, tiene la posibilidad de que yo le apruebe que otorgue garantías de primer grado sobre los activos que no tenga garantizados, de segundo grado sobre los que ya tenga garantizados, y si quiere otorgar de primer grado sobre los que ya tiene garantizados, tiene que decirle al acreedor que le diga que sí. Y si el acreedor le dice que no, entonces venga y yo puedo mirar si lo autorizo, que eso es pues muy novedoso, vamos a ver cómo funciona, realmente es muy reciente y no está muy desarrollado todavía. Y además de eso, tiene una cosa muy interesante que yo creo que lo que busca es que el deudor al final se quede con la alternativa más competitiva en temas de financiamiento, y es que le dice al deudor, usted me va a presentar una opción de financiamiento, pero los demás acreedores que están en la insolvencia también pueden venir y presentar una alternativa más competitiva. Y yo, juez, le diré a usted con cuál debe quedarse. Entonces, eso al final, pues sí de cierta forma fomenta el tema de financiamiento, pero realmente, como lo decía Reinaldo, es algo que no está muy desarrollado. Pienso que, por así decirlo, el deudor en insolvencia es un patito feo, que es patito feo para los bancos, es patito feo para los proveedores, porque los proveedores también dejan de dar crédito, y se vuelve incluso hasta patito feo para sus mismos clientes, porque a los clientes les va a dar angustia que les dejen de cumplir. Entonces, pues vamos a ver cómo se mueve este tema de las nuevas normas, y esperemos que sí se pongan en utilidad. Perfecto, sí. No, yo quería recordar un poco WOM en Chile, ¿no? Ellos se presentaron en Chapter 11, ¿cierto? Y la presentación en Chapter 11 ya venía amarrada con un financiamiento de 2.500 millones de dólares DIP, o sea, en insolvencia. Entonces, claro, van a Estados Unidos, ¿cierto? Porque claramente hay un mercado allá de financiamiento que aquí no existe. Aquí no tiene ninguna dinámica siquiera parecida a la que ocurre allá. Entonces, creo que nos queda mucho por avanzar en eso. Otro tema que yo creo que es importante también comentarlo es que la sensación con que nos quedamos muchos, digamos, que trabajamos en temas de insolvencia es que los procesos concursales quedan solamente en la reestructuración de deuda. El empresario, ¿cierto?, siente que tirando esto, pateando esto 10 años, pateando esto 12 años y cobrando IPC, ¿cierto?, es suficiente, digamos, para poder salir del problema, y eso no es así. Y la práctica indica que cerca de 2/3 de los procesos concursales aprobados después de 10 años, ¿cierto?, o termina reformado o termina liquidado. Entonces, son muy feos números, ¿cierto?, y eso quiere decir un poco también que los empresarios, los acreedores, porque tampoco hacemos un esfuerzo particular por poder forzar situaciones de estas, no hacemos el trabajo en lo que le llamamos turnaround plan o plan de reestructuración,
que es básicamente un plan de negocios para poder salir de una crisis. Entonces, quiero aprovechar también la instancia, digamos, donde tengo a Alberto acá al lado mío, ¿cierto? Para poderle preguntar, bueno, ¿cómo trabajan ustedes, digamos, en temas de deuda, en insolvencia, ¿cierto? Con deudores usualmente corporativos más grandes, ¿cierto? ¿Cómo ustedes vigilan el cumplimiento de un plan de turnaround? ¿Qué es lo que hacen, digamos, desde ese punto de vista para asegurar que las cosas ocurran, ¿no? O que los cambios ocurran? Gracias. Creo que hay un tema que es bien relevante y de hecho está relacionado con lo que hablaban Guillermo y Mauricio antes, y es, pareciera que, digamos, ese tipo de financiaciones o las transacciones de money tienen momentos muy puntuales, que es básicamente antes de entrar a 11.16 y ya estando en 11.16. Y en realidad, desde el punto de vista transaccional, no es así. Esa es una línea de tiempo bastante alargada, donde entrar a analizar una transacción un par de meses antes o un par de meses después puede tener unas diferencias enormes. Incluso ya estando dentro de 11.16, en el tiempo que pasa durante la 11.16, el tipo de análisis que uno puede hacer, el tipo de recuperación que uno pueda buscar, cambia mucho. En mercados internacionales hay, digamos, dos términos que se utilizan mucho en reestructuración de deuda y en reestructuración corporativa, y es cuando una compañía está en going concern o en gone concern. Y cuando se habla del going concern es que en ese momento los inversionistas, que típicamente son inversionistas de deuda y son los que de alguna manera están a punto de perder su inversión, todavía ven en la compañía la capacidad de operar hacia adelante. Es decir, que esta es una compañía que tuvo, digamos, algunos temas puntuales de manejo, o que tuvo un problema en su estructura de capital, pero que el negocio funciona, o que bajo ciertas modificaciones al negocio es un negocio que puede funcionar. Y digamos, esa es la premisa en la cual entra uno a analizar esas oportunidades. Nosotros, digamos, analizamos también oportunidades que son todavía más distress, donde el going concern se vuelve más difícil de valorar, y ahí lo que uno mira es la capacidad de recuperación de activos. Nosotros tenemos un fondo especializado en eso, y el análisis es muy diferente a cuando lo vemos como otorgar liquidez o reestructurar lo que es la estructura de capital de la compañía, donde realmente lo que nosotros valoramos es la capacidad de esa compañía de salir adelante, o con el management y los accionistas actuales, o con una recomposición, digamos, de la estructura accionaria y de lo que es el management. Y creo que muchas veces lo que hace falta para, digamos, lograr llevar esas compañías a buen puerto es que realmente cuando uno está en ese proceso, lo que uno necesita es que todos los acreedores, los accionistas e incluso los entes regulatorios que estén involucrados se alineen detrás de lo que es el plan de la compañía, y realmente tiene que haber una creencia de que eso va a salir, y ahí uno modela escenarios más positivos, unos peores, y ahí es donde uno arma un poco la estructura documental de lo que uno necesita que esa compañía cumpla, y básicamente ahí se vuelve, digamos, un poco más arte que ciencia, en decir, hay ciertos puntos donde uno tiene que tener una compañía más controlada y más apretada, y otros que son claves para el desarrollo del negocio y para poder, digamos, que el negocio salga adelante. Desde ese punto de vista, el inversionista o el acreedor tiene que tomar un poco más de riesgos. Entonces hay que separar un poco esos riesgos y entender dónde realmente está el valor de la compañía en salir adelante para no apretar en esas cosas, y dónde realmente hay que un poco cubrir la estructura de capital para que no se generen ciertos errores que lleven una compañía a mayor declive. Sí, y escuchándote se me vino a la memoria hace muchos años atrás acá en Colombia, ¿no? Yo tengo muchos cuentos acá en Colombia, ¿no? Pero era una compañía productora de pollo, ¿cierto? No voy a decir el nombre. Entonces yo le pregunté, bueno, la compañía había tenido un montón de problemas, de sobrecostos en la inversión, problemas comerciales pero mayúsculos, problemas de gestión, problemas, bueno. Le dije, bueno, ¿cuál es el plan que tiene para poder salir adelante? Le dije, no, sí, que es reestructurar la deuda, por eso le estoy pidiendo 10 años, ¿no? Sí, pero tiene mucho más problemas que ese, ¿sí? ¿Cómo va a hacer, digamos, para poder alinear, ¿cierto?, su presupuesto de inversión? ¿Cómo va a hacer usted, digamos, para poder alinear sus costos?
para poder generar los volúmenes, digamos, que le permitan salir adelante, me dijo, ¿sabe que ese no es problema, soy yo? Entonces, bueno, como yo era acreedor en esa época, ¿cierto? No vi tampoco mucho apoyo, digamos, del resto de mis compañeros bancos en el proceso, pero yo creo que es importante que nosotros exijamos las cosas que tenemos que exigir, o sea, que hay problemas que son de distinto calibre, de distinta naturaleza, hay problemas que evidentemente son temporales, que se pueden solucionar con un refinanciamiento de deuda, pero hay problemas que son mucho más profundos en la compañía y no nos podemos quedar tranquilos, ¿cierto? Viendo cómo te patean la deuda 10 años, o sea, eso no está bien. Entonces tenemos que exigir los planes, ¿cierto? Que también optimicen también el recupero de nuestros créditos. Yo creo que eso es parte, digamos, de nuestra obligación, es parte de nuestras responsabilidades como acreedores. No puedo terminar la parte de financiamiento sin preguntarle a nuestro amigo Mario, básicamente, ¿qué requisitos, o sea, imagínate tú una empresa en insolvencia, ¿sí? ¿Qué requisitos piden ustedes como para poder descontar una factura a una compañía de esa, como para que todos también sepamos? Porque a veces creo que Mario, digamos, nos puede dar una mano súper importante en términos, digamos, de poder generar una liquidez en una compañía, digamos, que ya está en insolvencia con un crédito post, por ejemplo. Entonces, quizás tú nos puedes aclarar un poco eso. Gracias. Sí, es corto. Eso está un buen riesgo. El factoring tiene una magia y es que tú no te endeudas aparentemente porque tú cambias tus cuentas por cobrar por caja y no aparece una deuda, simplemente estás haciendo un intercambio de activo, un activo que es una factura por liquidez y eso te genera en un postacuerdo pues darle vida a un negocio que es viable, ¿no? Porque lo importante es que el negocio sea viable. ¿Y qué quiere decir que sea viable? Que siga facturando. Y si sigue facturando y sus clientes son buenos y sus clientes son pagadores que envían los eventos de título valor y la factura se convierte en título valor, es un activo muy importante. Entonces tú sabes que existe el factoring con recurso, un factoring es un recurso en una empresa con problemas de insolvencia, pues el recurso o la responsabilidad ya no es tan importante, pero sí es muy importante quién es el pagador. Entonces el requisito es riesgo pagador. Nosotros estamos dispuestos a fondear y generar todos los que hacen factoring que no son del sistema financiero. Este crecimiento que les conté de la factura electrónica no solamente se está dando con los bancos, sino que están llegando muchos fondos de afuera, de Inglaterra, de Chile, de México, a comprar este tipo de facturas. Y entienden eso y saben que el riesgo de fundar buenos pagadores es un muy buen riesgo y existen muchas empresas que están en 1116 que sobreviven porque le están vendiendo a compañías AAA y pueden lograr con eso capital de trabajo. Perfecto, buenísimo, súper claro, así que ya saben ya saben. Oye, bueno, cambiando de tema ahora, vamos a ir a Distress M&A, un tema apasionante, un tema muy entretenido. Entonces, Alberto, ¿qué beneficios, Alberto, tiene el Distress M&A? Mirando un poco ustedes que son acreedores, ¿cierto? A veces tienen cuentas corporativas. ¿Quién maneja cuentas corporativas o cuentas empresariales de acá? ¿Tú? Sí. Allá hay más, pero no levantaron la mano. Ya los vi ya, ahí hay uno. Entonces, para un acreedor financiero, ¿cómo le puede servir una operación de Distress M&A viendo, digamos, por ejemplo, que se trata de un deudor con una cartera súper provisionada? Yo veo dos beneficios principales. El primero, y está relacionado un poco a lo que hablábamos ahorita, y es cuando hay un distress M&A, al final hay un cambio de alguna manera de contraparte. Digamos, el análisis de crédito y de riesgo tiene un componente nuevo y hay un nuevo patrocinador detrás de la empresa, muy probablemente un nuevo management, y hay un nuevo plan de trabajo y digamos, una nueva estrategia detrás de lo que es la compañía, así como también normalmente digamos, hay una reestructuración de lo que es la estructura de capital. Entonces creo que para los bancos es un beneficio grande poder, digamos, en medio de tener esa cartera provisionada y
estar, digamos, en un momento donde las probabilidades de perder la cartera es muy grande, poder renovar un poco el proceso de crédito, incluso dentro de los mismos procesos bancarios que yo lo vi, permiten las discusiones internas renovar, digamos, la discusión y, digamos, dejar de lado mucho de lo que, porque al final todo el mundo en todos los bancos son humanos y todo el mundo tiene ciertos rencores y temas relacionados con lo que han sido los procesos crediticios, y eso permite renovar un poco eso y concentrarse realmente en lo que es el plan de trabajo y no lo que ha pasado hacia atrás, pues porque al final hay un cambio de contrapartes, se están hablando con personas nuevas, el sponsor o el patrocinador que está entrando puede traer nuevas cosas a la mesa desde el punto de experiencia, desde el punto de vista de su posibilidad de sacar las cosas adelante, y también desde el punto de vista de track record, de haber manejado compañías del mismo sector, de tener compañías que hacen lo mismo y con las cuales puede haber sinergias. Entonces, desde el punto de vista de lo que es pensar en una reestructuración hacia adelante y en un nuevo perfil de pagos, y sobre todo digamos, en acomodar a la empresa a eso que hablaban en el panel anterior de sacarla adelante y que al final realmente termine en algo positivo y no que en un par de años termine nuevamente en un C16 o en una liquidación judicial. Y el segundo beneficio grande, que creo que es tal vez poco común verlo acá, porque típicamente viene asociado también a descuentos, es que para el banco se genera típicamente en esos procesos un evento de liquidez, digamos, o bien sea de manera inmediata porque se está pagando parte de la deuda o porque se está generando un descuento, o porque en la nueva estructura de capital se le está generando algo de repago a los bancos en algún tiempo corto, por lo menos en una porción. Por eso típicamente cuando uno ve los procesos de reestructuración y de distress M&A en otros países, la deuda se parte por tramos, porque se generan tramos de corto plazo que permiten que parte de la deuda se vaya repagando, y unos tramos de más largo plazo que son lo que permiten que la compañía tenga una estructura de capital óptima y logre salir adelante. Ese valor de la liquidez creo que es algo que tal vez acá ha sido más difícil de valorar, no solo acá en Colombia, sino tal vez en Latinoamérica, porque tal vez estamos asociados a unos costos de capital que no son tan reales o no son tan altos como típicamente los tienen a veces los bancos en otras jurisdicciones, donde la necesidad de rotar la cartera, de tomar liquidez y volver a colocarla, que eso también provee otros retornos, tiene un valor más importante que proteger el valor de la cartera en el balance. Entonces, yo veo que son esos dos principales. Sí, no, súper interesante lo que dice, porque al final del día es un cambio del perfil de riesgo del deudor. O sea, si llega, no sé, Inicia o llega Concordia, compró el 50% de la deuda, la capitalizó, ¿cierto? No solamente bajó el 50% de la deuda del balance, sino que también cambió de controlador, ¿no? Y eso significa, digamos, para todos los efectos también un nuevo ejercicio también de calificación de la cuenta, ¿cierto? Y de provisionamiento. Entonces, claramente, digamos, es un tema que hay que mirar con mucha calma, digamos, y debería ser la fuente principal de recupero en cuentas corporativas en la región, ¿cierto? Eso así es en Estados Unidos, pero aquí en la región yo creo que todavía nos queda un poquito más por avanzar, pero es una tremenda herramienta para poder ejecutar recuperaciones en el área corporativa. Y Laura acaba de terminar uno de los más lindos distress M&A que yo haya visto, o al menos este año, ¿no? O fue el año pasado, ya no sé ya, el de Prosalón. Quizá ese que lo tiene muy vivo, porque no, entiendo que ya terminó, sí, ya terminó, listo, ya se puede hablar de él entonces. Gracias. Estaría yo en un problema, ¿no? Estaría offside. Entonces, Laura, a ver si nos cuenta un poco cómo fue eso y cuál fue tu experiencia con Prosalón. Antes de hablar del caso de Prosalón, yo quisiera mencionar algo corto. Yo creo que en los casos de Distress M&A, y de pronto era algo parecido a lo que mencionaba Alberto, puede que haya unos preconcursales que se dan sin que la compañía esté en un concurso, otros que se dan ya en concurso, pero antes de que haya un acuerdo de reorganización aprobado, y otros que se dan cuando el acuerdo de reorganización ya está aprobado. Y eso es importante porque primero el perfil del riesgo del vendedor,
el margen de negociación del vendedor es distinto, uno, y dos, lo que gana el comprador es diferente. Entonces, si el acuerdo de reorganización ya está aprobado, o más bien, voy a ir al caso anterior, si el acuerdo de reorganización no está aprobado y el comprador compra, ¿qué gana? Gana probablemente equity, deuda con descuento, y además gana tener la posibilidad de controlar el repago y las mayorías en el acuerdo de reorganización, porque probablemente compró deuda descontada y va a tener la facilidad de aprobar el acuerdo de reorganización. Y si el vendedor está vendiendo post aprobación del acuerdo de reorganización, ¿qué va a pasar? Que probablemente está muy ahorcado, porque no está pudiendo cumplir con los términos del acuerdo de reorganización, y por eso es que está entrando a considerar el distress M&A como una alternativa. El caso particular de Prosalón fue uno de esos casos en que se estaba comprando después de haberse aprobado el acuerdo de reorganización. De hecho, el acuerdo de reorganización ya se había aprobado hace, si no estoy mal, unos 3 años, ya iba por varias salvaguardas, y si no se consideraba esta alternativa, la empresa ya estaba suficientemente apretada, los tiempos ya no daban más. Fue, para hablar de las características del proceso, fue un proceso que se dio muy rápidamente. Pasó algo que yo creo que no es común dentro de los trámites o dentro de los procesos de distress M&A, y es que si bien hubo oportunidad de hacer un due diligence, que eso por los tiempos de un distress M&A, que suelen ser muy cortos y muy comprimidos, se pudo hacer due diligence, pero el due diligence no se pudo hacer a profundidad como uno quisiera hacerlo cuando está en una operación de M&A común y corriente. Y al final teníamos un deadline en términos de tiempo, porque ya la salvaguarda nos estaba, el 31 de marzo la salvaguarda se cumplía, y si no llegábamos a esa fecha, básicamente la compañía tenía ya un riesgo inminente de liquidación. Entonces, yo pensaría que lo principal y como lo que se resaltaría de ese proceso fue que los tiempos fueron muy apretados, y lo logramos, pero fue complejo. Perdón, Lorena, voy a complementar a Laura en un tema que dijo que me pareció muy importante, y es en esa línea de tiempo que ella pintó en el antes, el durante y el después. Hay un tema que se vuelve muy relevante en el distress M&A, y es que la contraparte o las contrapartes con las que uno termina negociando pueden ser muy diferentes en esos 3 momentos. Más hacia el principio del tiempo, la contraparte tienden a ser los accionistas actuales, y son ellos los dolientes en ese momento, que de alguna manera están vendiendo el valor patrimonial de la compañía, probablemente unos descuentos muy grandes. A medida que eso se acerca al proceso de insolvencia, ya empieza a haber una combinación de los dos, donde la negociación incluye a los acreedores también, y digamos, dentro de ese canal del tiempo a veces se vuelve más relevante la negociación con los acreedores y con la superintendencia que incluso con los mismos dueños de la compañía, que casi que terminan siendo en muchas cosas unos espectadores de lo que está pasando en la negociación, y después en algo parecido a lo que le tocó a Laura, ya vuelve y retoma un poco a lo que sean los accionistas actuales, y obviamente compromete a los acreedores que tienen un acuerdo firmado, pero me parece importante aclarar que eso cambia mucho en el tiempo. Sí, son negociaciones con múltiples caras, ¿no? En múltiples momentos y con gente diferente. Álvaro, perdón, Alberto, Álvaro el primo, ¿no? Alberto, los fondos de distress corporativo, ¿cierto? Que no los conocemos mucho en Colombia, creo que son muy poquitos. Por ahí está MC Assets, y por ahí hay un par más, digamos, chiquitos. Ustedes manejan un fondo relativamente grande en la región de distress, y yo creo que es importante porque todos ustedes manejan mucho distress, ¿cierto? Es decir, bueno, ¿cuáles son los criterios de inversión que tienen, las tesis de inversión que manejan, cómo invierten en el fondo? Sí, creo que ahí vale la pena aclarar que, digamos, hay muchos tipos de fondos, y digamos, en general hay unos que tienen una tesis de inversión muy metida por el lado de deuda, que es lo que uno llama un poco el loan to own, de entrar a tomar posesión de la compañía y entrar al M&A desde el lado de la deuda, pero digamos con una
convicción de al final entrar en el lado patrimonial, controlar las acciones, sacar el negocio adelante. Hay otros que están muy enfocados en entrar por la deuda y quedarse en el lado de la deuda. Digamos, esto es menos común, tal vez en Latinoamérica, en Brasil ya hay bastante de esto, y en México ya hay unos precedentes interesantes de tomar deuda a descuento y recuperar algo mayor. Y digamos, hay otro que, digamos, acá se ven menos común, es un poco menos común ver el fondo de distress M&A que entra en el M&A puro y saca a la compañía adelante, y ahí se confunde un poco con lo que pueden ser fondos o incluso jugadores estratégicos que, digamos, tienen una visión de largo plazo sobre el activo, y lo que están haciendo es, digamos, creyendo en él y en su capacidad de reestructurarla, y no necesariamente son fondos que hacen distress constantemente, pero que ese activo en particular le sienta muy bien a su portafolio, o que el equipo del fondo siente que tiene la capacidad de sacarlo adelante. Nosotros en particular creo que hemos hecho un poco de todo, desde el fondo de distress hemos hecho cosas del tipo de descuento acá en Colombia y en República Dominicana también. Hemos tratado de hacer, y tenemos un precedente puntual reciente que de hecho está firmado, no cerrado, está en condiciones precedentes de lo que es casi que el loan to own, entrar por la deuda para pasar al equity, y ese termina entrando a un fondo que tiene una vocación de equity de largo plazo. Es un activo en el que creemos tiene un valor a largo plazo muy interesante. Y también tenemos un par de precedentes de los fondos de industria nuestro que han identificado esos activos que le caen muy bien al portafolio y que de alguna manera se está entrando en una operación un poco diferente a lo que es el perfil de riesgo del fondo, pero al final lo que se está valorando ahí es la convicción de largo plazo en el activo, y como les mencioné, que típicamente complementa el portafolio existente del fondo de alguna manera, y eso ayuda también a sacarlo adelante. Súper interesante. Oye, bueno, yo quería terminar un poco con una pregunta para los tres. Ya aquí me vienen a buscar, ¿no? Que tiene que ver con la cartera vencida, ¿no? Porque hemos visto las estadísticas, la cartera vencida está creciendo, creo que al 17% anual, está viajando a una velocidad muy grande. Y ciertamente vemos que la evolución del país tampoco está en buen camino, ¿no? Entonces quería un poco preguntarles brevemente para que me respondan cómo están viendo ustedes en este sentido la evolución de la cartera vencida. Ustedes también manejan un montón de carteras también allá. ¿Cómo ven la evolución de la cartera vencida para los próximos meses en Colombia? Gracias. Rápidamente, por aquí está Paulo, que es el director comercial, está sufriendo. Está muy difícil colocar crédito en este momento, hemos apretado muchísimo las políticas de riesgo, hemos aprendido mucho con la factura electrónica, pero definitivamente hemos subido muchísimo la vara para aprobar créditos y no estamos creciendo porque es un momento bastante complicado. Es la manera en que hay veces toca frenar, porque la cartera vencida venía a ritmos muy impresionantes y los bancos aliados nuestros también nos están mandando ese mensaje. Yo lo que estoy viendo es que puede haber intereses y apetitos de extranjeros, pero a nivel local no, o sea, veo que estamos contenidos, veo que estamos resguardados, veo que estamos temerosos, y sí, lo que vemos en la firma es que lo que se está moviendo son de intereses netamente extranjeros. Yo creo que lo que está pasando con la cartera en realidad no es un tema de hoy. Yo creo que esto viene de lo que ha venido siendo los ciclos macroeconómicos desde el COVID. Si nosotros vemos desde el COVID, toda la cartera que tuvieron que reestructurar los bancos, los fondos y demás, adaptándose a las condiciones que estaban en ese momento, fue un ejercicio que se hizo, que vino seguido de un boom económico sin precedentes globalmente, y del cual muchas compañías colombianas se beneficiaron, o bien sea vía exportaciones o porque estaban logrando
captar capital muy barato. Y después entramos a un ciclo de tasas de interés muy alto, que lleva también mucho tiempo. Entonces, para mí vamos a entrar en un momento que es crítico en ese tema de la cartera vencida, y es, dentro de poco se va a empezar a entender realmente, y hablando específicamente de la cartera corporativa, no de consumo, se va a empezar a entender realmente qué cartera de esa tiene un problema estructural y qué cartera está teniendo un problema de flujo de caja porque captó recursos baratos que ahora están caros, o porque se tuvo que endeudar a tasas altas y que, digamos, con una mejora continua del negocio puede salir adelante. Siento que eso hoy en día está confundido y no está siendo tan fácil distinguir lo que está pasando en los corporativos todavía para saber en qué categoría cabe cada uno. Yo comparto contigo, yo creo que ocurrieron muchas cosas desde pandemia, ¿no? Pero una de las cosas que a mí me ha llamado la atención es que la banca se ha comportado de manera muy generosa con los deudores, ¿no? Entonces han sido muy apoyadores, muy proclives, digamos, a poder dar un respiro, a poder reestructurar. Ahora, cuando pasamos del COVID, ¿cierto? Como dice Alberto, ¿cierto? Una situación absolutamente inusual, inentendible, donde aparecían políticas y cosas, y leyes y cosas de gobierno, digamos, casi de urgencia, qué sé yo, a una situación en la cual las tasas de interés llegaron al 13.25% en Colombia, ¿cierto? Yo creo que nos adentramos en una segunda tanda de crisis, ¿cierto? Y por tanto extendimos también las mismas prácticas que veníamos llevando en pandemia. Yo creo que lo que vamos a tener en los próximos años también, ¿cierto?, es un poco de sinceramiento de cartera. ¿Cierto? Hay cosas que evidentemente, digamos, se afectaron, pero no se afectaron de verdad. Pero, por ejemplo, la constructora, que a mí me llama mucho la atención el comportamiento de la cartera, al menos lo que uno puede revisar en prensa y en estadísticas de la superfinanciera, no se ve gran afectación de la industria de construcción inmobiliaria en Colombia, cuestión que es bastante extraño, ¿no? Sí, hay un tema ahí en lo que mencionas, y es: todas las compañías están sufriendo en este momento de un doble golpe, el de las tasas de interés altas, incremento de sus costos de capital, pero además de un frenón económico muy importante, que tal vez macroeconómicamente uno está acostumbrado a pensar que cuando las tasas están altas hay unos niveles de crecimiento, y por eso la inflación se está dando. Acá nos tocó un poco ese escenario inverso, donde sí hubo ese crecimiento, se dio anteriormente, por eso subieron las tasas, pero el frenón de ahora todavía mantiene unas tasas relativamente altas a lo que es el diferencial de crecimiento con tasas en el mundo. No es un tema particular de Colombia. Exactamente, así que sí, de acuerdo. Bueno, creo que ya estamos llegando al final. Yo no sé si hay preguntas por ahí. Beatriz, usted siempre tiene alguna, ¿no, Beatriz? Para mí. ¿Alguna pregunta? Beatriz. Sí. Bueno, yo quisiera, siempre en todos estos espacios hablamos de la gran empresa, del corporativo, pero realmente las empresas que hoy tienen, digamos, más complejidad, menos capacidad de financiamiento, menos liquidez, son las pymes. Entonces, hablemos un poquito de las pymes. Siento que Colombia no es un mercado que le dé alguna salida a las pymes, porque son empresas débiles, porque son societariamente familiares, porque las tasas son muy altas. Entonces, como en esa visión de adelantarnos a la crisis, porque acá muchos tienen cartera regada en miles de pymes, microempresas, incluso profesionales independientes con establecimiento de comercio que se gestionan un poco más parecido a un B2B, adelantándose en esa crisis, ¿cuáles son esos 3 factores claves de éxito que ustedes le darían a un financiero para transitar estos momentos de turbulencia? Sí, una pyme como que está pasando dificultades, todavía no está en el hueco de la insolvencia, ni está como en una situación compleja. Entonces, obviamente, desde el factoring, desde cada uno de ustedes,
¿Cómo adelantarnos a esa crisis pensando en una pyme? Gracias. Rápidamente, el crecimiento que te conté de Chile, básicamente fue en pymes. Y esa es la esperanza. No todas las empresas de factoring están enfocadas en pymes porque es un riesgo pues diferente, un riesgo complejo. Pero te puedo decir que tú decías, danos 3 consejos, yo te daría uno. Pyme, si usted le está vendiendo a empresa grande, sígale vendiendo a empresa grande, que el factoring es, a pesar de la crisis, Colombia tiene empresas muy grandes corporativas que van a pasar la crisis con toda seguridad y están dispuestos a financiar facturas donde el pagador sean las grandes empresas colombianas. Y hay mucha pyme que puede empezar a entender que cuando factura crédito y recibe un título de valor, hay empresas dispuestas a comprarle ese riesgo y para financiarse y pasar el momento que estamos pasando. Para mí el tema es, sobre todo en mercados como el actual, digamos, quien más sufre desde el punto de vista de flujo de caja operativo son las pymes. Tienen mucho menos apalancamiento operacional, entonces cuando las cosas empiezan a salir mal, los márgenes se contraen mucho más rápido y la capacidad de generar flujo de caja libre se vuelve inexistente. Entonces, para mí, los financiadores tienen que entrar en una etapa de análisis de si realmente esa pyme que están revisando está en una dinámica competitiva real y es competitivo y esto es solo un momento puntual y digamos tiene un camino para corregir ese flujo de caja o si lo que pasó es que con el cambio de condiciones la pyme realmente dejó de ser competitiva y no tiene un camino real a producir caja. Yo voy a volver al momento inicial de esta charla y voy a decir que la deuda en grandes niveles te enferma, ¿no? Entonces yo creo que las pymes en general que están en un mercado un poquito más volátil, son mercados más pequeños, son mercados que cambian mucho más dramáticamente que respecto a un mercado corporativo eventualmente. Yo creo que las pymes deberían ser mucho más cuidadosas respecto del nivel de endeudamiento, digamos, que incluyen en la compañía. Entonces yo creo que niveles, diría, moderados, bajos de endeudamiento aseguran ciertamente, digamos, un mejor pasar en momentos como estos. Yo pienso que deben tratar de anticiparse, si bien decíamos que el tema pues, del financiamiento en insolvencia no es una puerta abierta, justamente me refiero a lo que hablaban Guillermo y Mauricio más temprano. Si hay formas de sentarse con los bancos, si hay formas de mirar qué se puede hacer, si hay formas de reperfilar, esa definitivamente puede ser una alternativa antes de llegar a ese patito feo que decíamos de la insolvencia. Bueno, nada más. Muchísimas gracias por... Perdón. Bueno, un aplauso por favor a nuestros panelistas.